Hoy es culto misionero. ¿Sabían? Oh, bueno. Hoy es culto misionero. Sí, de verdad, si no sabe, mi marido, estamos al horno. Vamos a seguir instruyéndonos en la palabra del Señor. Vamos a seguir instruyéndonos lo que es misiones. Hoy vamos a hablar sobre el campo misionero. ¿Algunos saben lo que es el campo misionero? Que levante la mano, solamente. Amén. 3, 4, 5. Sí, había más, yo sabía que había más. Bueno, hoy vamos a hablar del campo misionero. El campo misionero, ¿sí?, es un lugar donde no hay creyentes. No hay iglesias, no hay Biblias, no hay ningún vecino, ningún pariente que sea creyente, no hay nadie que tenga intimidad con Dios, no hay nadie que conozca a Jesús. Ese es el campo misionero. Es allí el lugar donde van los misioneros a contarles a las personas quién es Jesús. ¿Sí? Entonces, ahora aprendimos qué es el campo misionero. ¿Sí? Muchas veces hablamos de ir hasta donde no conocen al Señor, pero hoy le pusimos el nombre que corresponde: el campo misionero. Es allí donde van los misioneros para hablar de nuestro Señor. Les invito allí a abrir su Biblia. Vamos a buscar Juan 4:35. ¿Lo encontró? Amén. Vamos a esperar un poquito más. Juan 4:35. Allí también lo tenemos en la diapositiva. Dice: ¿no decís vosotros, aún falta 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Amén. Aquí estaba Jesús con los discípulos y les estaba diciendo esto: alzad vuestros ojos, porque ya está el campo. Hoy a nosotros Jesús nos está diciendo: alzad vuestros ojos, porque ya está todo preparado, ya está el campo. Cuando en la Biblia aparece una palabra, ¿sí?, con D al final, en vez de alzar, dice alzad, nos está dando una orden: levantad la vista y mirad a aquellos que están en necesidad. Eso les estaba diciendo Jesús a sus discípulos en ese momento: levanten los ojos y miren a aquellos que están en necesidad. ¿Qué necesidad? Necesidad espiritual. Necesidad de conocer al Salvador. Necesidad de conocer a aquel que les da vida eterna. Hoy Jesús nos dice: levanten sus ojos. Dejémonos de mirar nuestra propia necesidad. Porque nosotros, dice la palabra, que si nosotros tenemos a Jesús, ¿qué tenemos? Todo. Entonces dejémonos de mirar nuestra pupa, nuestro yo. A ver, ¿qué es lo que necesito? ¿Qué más quiero tener? ¿Qué más necesita mi familia? ¿Qué más deseo? Porque a veces no es tan solo lo que necesito, sino también lo que deseo. Porque doy un pasito más. No es tan solo lo que necesito, sino también lo que me gustaría, un deseo. Muchas veces nos encerramos en nosotros mismos. Muchas veces decimos: ya está, yo conozco al Señor, con eso estamos. Pero hoy Jesús nos recuerda que tenemos que alzar nuestros ojos y mirar al campo misionero. Mirar a aquellos que no conocen a Jesús. Mirar a aquellos que están en necesidad espiritual, están perdidos, están muertos espiritualmente. Sin Dios no somos nada, dice la palabra. O sea que ellos están, sin Dios están en la misma nada. Están perdidos. Entonces, cuando un misionero sale a servir al Señor al campo, es allí donde se encuentra con un montón de obstáculos, porque no es fácil
al llamado del Señor. Ellos van con toda la fe. Ese misionero va a testificar quién es el Señor. Ese misionero con su voz, con su palabra y todo su ser va a testificar quién es Jesús. Pero muchas veces, cuando se va a otro lugar, allí se encuentra con algo que se llama el choque cultural. Muchas veces lo hemos hablado en la iglesia. ¿Qué es lo que es el choque cultural? No sé si algunos se acuerdan, pero la introducción, la adaptación del misionero al choque cultural cuesta, como nos costaría a cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque no es la misma cultura, llegan a un lugar donde no conocen muchas veces de lo que es la cultura de ese lugar, a las personas por supuesto que no las conocen, llegan allí a donde a veces nosotros decimos, hoy por ejemplo, comimos un asado con toda la familia. Pero, por ejemplo, si vas a la India, no te vas a poder ir a comer un asado. ¿Sí? Para ellos es un dios la vaca. Entonces, todas esas cosas para el misionero es un pasito a pasito. Cuesta, pero dice que sí se logra cuando Jesús está con él, cuando Dios lo acompaña. Y el Señor dice que va a estar con nosotros todos los días, amén. Y si a Él lo mandó, lo capacitó, o sea que lo acompaña. Siempre va acompañado del Señor. Sin Él, nada podemos hacer. La vida del misionero está en un constante cambio. Va a otro lugar, el lugar cambia el clima. Muchas veces hasta el clima, obviamente, que le afecta a la persona. Se siente enfermo. Puede sentir que ya decir, no, quizás este no era el momento que yo tenía que venir. Porque a veces el enemigo está atento a la mínima cosita que entre en la vida de cada persona para decir, a ver, ¿qué te puedo largar? Para empezar a que la fe de esa persona empiece a menguar. Para empezar a poner obstáculos. Pero es allí donde es el choque cultural, sí se siente en el cuerpo, se siente en su ser, se siente en el espíritu. Esa es la adaptación que pasa una persona cuando llega al campo misionero, un servidor del Señor. Y a eso pensemos en todo lo que esa persona quizás dejó, porque a veces se van con la familia los misioneros, pero a veces no, a veces van solos. Entonces es mucha la presión que a veces tienen. Nosotros como hijos de Dios sabemos que si el Señor lo mandó, el Señor va a estar cuidando de la familia si se quedó o de la familia si lo acompaña. Cada vez que el misionero se mueve, tiene que creer y confiar en que Dios está a su lado. Hoy nos pasa a nosotros. Paso que damos, tenemos que estar confiados en que Dios está con nosotros. Aprendimos hace un tiempo atrás que somos misioneros, ¿verdad? Somos misioneros. Entonces tenemos que estar atentos a lo que Dios nos dice. La buena noticia de todo esto es que poco a poco se irá acostumbrando. Irá conociendo personas, poco a poco irá intentando llevar el mensaje del Señor, porque a veces no es fácil. Hay lugares que ya sabemos que no se puede hablar, pero aún ahí, en ese lugar también hay personas que quieren llevar la palabra del Señor. Hay lugares donde tienen que hacerlo con mucha precaución. Entonces todo es un proceso. Todo es un proceso. Y ese proceso, ¿sí?, de adaptación hay que aprender a manejarlo. Hay que aprender cómo hacerlo. No es ir y de repente hablar con una familia del Señor, sino que ese misionero tiene que conocer a la familia, saber cuál es la manera de llegarle. Porque no a todos se les llega de la misma manera. O ustedes hablan igual con un vecino que con la familia. Cuando le vamos a predicar del Señor, el mensaje es el mismo. Jesús es el único Salvador. Si le crees, Él te dará salvo. Pero no se lo decimos de la misma manera a un familiar que a un vecino o cuando salimos a evangelizar. Tenemos que tener nuestras propias herramientas. Bueno, el misionero igual. Tiene que conocer y ir de a poco. Eso lo va viviendo en el campo
en el campo misionero. El proceso de adaptación es allí donde se prueba el carácter del misionero. Muchas veces se sienten frustrados, muchas veces sienten que no van a poder. Díganme si a ustedes no les ha pasado que se han sentido frustrados cuando han salido a evangelizar, o cuando no les han querido abrir la puerta y los miran por la ventana. No decimos, ¿qué hacemos acá? Cuando ya vamos creciendo en el Evangelio, sabemos que no, que es así. Debemos aprender a decir, bueno, no nos quiso abrir la puerta. Pero muchas veces pasa que el misionero, ¿sí?, tiene que tomarse de paciencia para poder llegar a llevarle la palabra a cada uno de los que están en ese lugar. Allí yo en la próxima ahí podemos ver que la adaptación al campo, el choque cultural, el carácter será probado y nos debemos preparar adecuadamente. ¿Cómo es prepararnos adecuadamente? Tenemos que aprender, ¿sí? Al lugar donde vamos, tenemos que estudiarlo. No es que hoy me levanté y digo, mañana me voy a la China, mañana me voy a la India. Es un lugar donde tenemos que conocer, ¿sí? No es solamente llegar al lugar sin conocer con qué me voy a encontrar. Todo eso tenemos que saber que es un proceso, ¿sí?, de adaptación física, espiritual y mentalmente. El misionero tiene que ir preparado. Lo mismo nos pasa a nosotros. Tenemos que prepararnos para llevar la palabra de nuestro Señor, física, mental y espiritualmente, y principalmente tenemos que tener todo en nuestra mente. ¿Quién nos mandó? ¿Quién es el que nos guía? ¿Quién es el que nos acompaña? ¿Y a qué vamos? ¿De qué manera llevamos la palabra de nuestro Señor? Amén. Amén. Después ahí tenemos las herramientas para tratar con el choque cultural. Conocer el lugar donde van, ir preparado para saber qué enfrentarás y no pensar que a ti no te va a pasar. Mantener el sentido del humor. Es muy complicado muchas veces cuando estamos en un lugar donde no conocemos, ¿sí? Todo como que nos empieza a pesar. Tenemos que mantenernos gozosos más que nada, porque tenemos al Señor. Después dice, tomar tiempo de descanso. Es importante que el misionero descanse para seguir la labor. Aprender a aceptar un no y aprender cómo reaccionar de forma saludable. En la siguiente tenemos el escoger ser flexibles, confiar en que Dios te va a usar de alguna manera, aprender el lenguaje para utilizarlo, estar atento, suspende y elimina todo tipo de juicios y etiquetas, es muy importante eso, tratar de empatizar, reconocer y aceptar que la ansiedad es algo natural y normal, ser honesto, tratar de involucrarte en la cultura, entender que la tarea misionera es restaurar una cultura y no reformarla. Profundizar la confianza en el hecho de que el Espíritu Santo está obrando en esa cultura, ¿sí? Son todas esas herramientas que yo se las he leído rapidito para que las podamos más o menos visualizar lo que un misionero cuando sale al campo es lo que tiene que llevar. Todas esas herramientas las carga en su mente, en su corazón, en su cuerpo, para saber cómo seguir el camino que el Señor le ha mandado. Amén. Debemos aprender a introducirnos en culturas diferentes, de tal forma que en el futuro los nuevos creyentes, el fruto del trabajo del misionero, ¿sí?, lo podamos decir, gracias Señor, porque una persona que se convirtió en ese lugar, hay fiesta en los cielos, dice la palabra del Señor. Y en el corazón del misionero, del servidor del Señor, hay también gozo. Eso es lo que nos pasa a nosotros cuando predicamos y esa persona se pudo acercar al Señor. Y esa persona pudo aceptarlo. Hay gozo en nuestro corazón. Porque ¿qué más bonito nos puede pasar de que una persona a la cual nosotros vamos y le llevamos la palabra del Señor acepte a Jesús? Es algo hermoso.
hermoso que nos pasa como hijos de Dios. Que aprendan, el objetivo es que aprendas cómo adaptarte a la nueva cultura y que te recibe para hacer que seas un canal de amor de Dios para ella. Y así llevar ese mensaje tan maravilloso que podemos llevar, que es a Jesús. Amén. Donde el misionero va, es allí donde Dios lo usa como un canal de bendición para llevar salvación a aquellos que están perdidos. Nosotros debe ser algo para cada uno de nosotros maravilloso poder lograrlo. Amén. Empezando desde nuestro hogar, hacia los vecinos, hacia el cuadro de Nega, ¿sí? Ese es el campo misionero. Después hemos aprendido que el misionero es una atalaya. Amén. Vamos a leer Ezequiel 3, 17 y 18.